Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diosidencias. Hoy estoy muy contento porque tengo a un invitado desde Sudamérica. Él es originario de Ecuador, actualmente está estudiando en Argentina y nuestro invitado es David. Hola David, ¿cómo estás? Bienvenido a Diosidencias. Hola, un placer y un gusto, digamos, de poder estar acá. No, el gusto es nuestro. Gracias por escribirnos ahí en el Instagram, porque para los que nos escuchan, David nos contactó que quería compartir una historia. Por ahí escuchó uno de los episodios que lo motivó y no se quiso quedar guardada esa diosidencia, así que hoy lo tenemos como invitado y él va a compartir una gran historia sin duda. Pues el tiempo es todo tuyo, David. Inspíranos con esa diosidencia. La historia que voy a contar un poquito, ¿no? Pasó hace unos tiempos atrás. Estoy más o menos hablando desde el 2013, 2014, donde es la preparación para una bendición, se puede decir, una diosidencia, una historia que marcó en sí mi vida. Vi cómo Dios estaba tan al pendiente de mí. Era adolescente todavía. En medio de eso, este es un milagro o una diosidencia que no solo yo pasé, sino que pasamos como familia. En mi familia integramos 5 personas, mis papás y mis 2 hermanos y yo, somos 3. En ese tiempo pasamos ciertas dificultades que no veíamos. Entre ellos había deudas, pero como no teníamos conocimiento, mientras mis papás trabajaban, tenían trabajo los dos, se podía mantener a la familia, todo estaba bien. Mi papá estudiaba la Biblia, pero no tan a profundidad, hasta de que llega un estudiante de teología. Mi papá tenía un negocio en ese tiempo, una tienda, él vendía de todo, y mi papá aceptó estudiar la Biblia, y ese momento, digamos, se marcó mucho a mi familia, porque ese momento era como el punto de quiebre, donde empezamos a ir todo mal. Empezamos a ver más dificultades, se desataron todo tipo de problemas. Alrededor, digamos, mi papá iba estudiando la Biblia, cada vez era como que los problemitas iban aumentando, algo que mucho llamó mi atención, digamos, no sabía por qué, no entendía ni por qué pasaba eso, ya que mi papá estudia la Biblia, mi mamá también se anima a estudiar, y como digo, empieza un poquito a recalcar como la historia un poquito de Job. Empezamos un poquito a perder cosas, de a poquito empezamos a perder, entre ellas la pérdida de un auto, porque nos robaron un auto también. Después de un tiempo, mi papá tuvo que cerrar el negocio por situaciones económicas, deudas que mi mamá hacía para pagar otra deuda más, y así era como que el círculo vicioso, digamos, de las deudas. Y cuando empezaron todos estos problemas, era como que empezamos a estudiar la Biblia y nos empezó a ir mal. Como en ese tiempo no entendía, decía, qué mal, cuando estamos haciendo algo bueno, como que algo malo nos va. Como que estábamos en una montaña y empezamos a descender hasta topar el piso, se podría decir. En ese tiempo mi papá dejó de trabajar, perdió su trabajo, y la única que afrontaba los problemas en la familia, la única que alimentaba a la familia, la persona que estaba ahí, era mi madre. Era la que más trabajaba, la que madrugaba. Tuve varias oportunidades de compartir con ella esas madrugadas de 3 de la mañana, 4 de la mañana, salir de casa a conseguir mercadería, digamos, porque mi mamá vendía todo lo que es medicinal. Salir a ese tiempo, en ese frío, digamos, era un poquito complicado. No entendía por qué nos iba así, no entendía por qué. Siempre me preguntaba el porqué de los problemas cuando decidimos por algo. Mis papás decidieron por algo. Llega un tiempo ya cuando más adelante ya pasaron varios años, mis papás deciden entregar la vida a Jesús, bautizarse. Fue una decisión y una preparación, como siempre, esa palabra siempre voy a tener en mente, una preparación. Ellos aceptaron ya, como se con un compromiso público de aceptar a seguir a Jesús.
Yo digo cómo Dios nos va preparando el camino, parando la tierra. Y el momento de ir, digamos, a la iglesia, al estar involucrados en la iglesia, yo de adolescente no me gustaba, pero algo que me gustó, que me hicieron sentir como familia, que ellos se preocuparan por nuestras necesidades. Era una iglesia pequeña y las iglesias pequeñas son las más familiares, las que más les gusta tener a la familia así. Y bueno, tenemos la oportunidad de asistir a la iglesia, conocer toda la familia. Después de un tiempo, siempre era el pedido, uno de los pedidos que era muy frecuente era que mi papá consiguiera trabajo y poder conseguir pagar las deudas. Esos eran como los pedidos más frecuentes que se hacía. Y llega un punto, yo como adolescente todavía, no me quería ir a la iglesia porque siempre eran como problemas. ¿Por qué contamos solo problemas, solo dificultades? Yo decía, mi mamá, cuente algo lindo, ¿por qué no se cuenta algo? Pero era la necesidad que nosotros pasábamos. Y mi mamá sigue trabajando, sigue madrugando por conseguir, digamos, el día a día. Mi papá también luchando, perseverando al conseguir un trabajo. Recalco mucho que mi papá nunca se daba por vencido, siempre buscaba la forma de hacer algo, hacer dinero. Y eso me llamó mucho la atención de mis padres, que fueron perseverantes. Hubo muchos altos y bajos, hubo muchas discusiones en familia por las deudas, hubo mucha también en el caso de mi mamá un poquito como depresión, angustia, porque siempre la gente que iba a cobrar no iba con el modo, digamos, sino que siempre iban enojados. Mi mamá a veces se salía de su local de trabajo para que no llegara la gente del banco porque ellos llegaban y los gritaban. Eso es lo que no me gustaba muchas veces. Yo iba con ese enojo. Yo siempre estaba pendiente en pequeños y grandes detalles que en ese momento no vi. Y al pasar del tiempo, nosotros seguimos en la iglesia, seguimos ahí avanzando, creciendo, digamos, espiritualmente se puede decir, conociendo más. Recalco mucho la ayuda de muchas personas, pero también de una familia muy especial. Y siempre nos daban palabras de aliento. Hermano, ahora se encuentra en la tormenta, pero las tormentas no duran para siempre. Siempre llega la calma. Hermano, no tire la toalla. Y yo me quedé con eso, no tirar la toalla. Hay que seguir, hay que seguir. Pero cada día, a veces en casa, era problemas, que hay que pagar todo, ¿no? Y bueno, como pasó tanto tiempo así, pero algo que no vimos como familia era que nunca faltaba la comida. Era algo sorprendente, siempre había algo en la mesa. Y luego cuando escuché la historia de Job, era como lo que pasamos como familia. Empezamos a perder todo, ¿no? Mis padres casi estaban por divorciarse ya, estábamos por perder la casa también por las deudas. Pero gracias a Dios digo, como Dios siempre iba encaminando cositas, hasta que mi papá consigue un trabajo, ya después de unos años de pasar un tormento de problemas, de dificultades. Mi papá consigue un trabajo y como le mencionaba, ¿no? Que mi papá era muy bueno y le gustaba lo que es la carnicería, ¿no? Mucho insistir en las personas. Mi papá consigue un trabajo en lo que le gusta. Y mi papá dice, yo quiero este trabajo y empezó a orar. Siempre le admiro mucho porque mi papá siempre ora. Dice, yo voy caminando y oro. Digo, eso no puedo hacer yo. Se le dio la oportunidad. Mi papá empezó a trabajar ya. Económicamente ya como que estábamos estableciéndonos. Después de pasar unos años ya medios complicados, yo ya acabé mi secundaria. Me gustaba trabajar y tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante, así que para mí fue una enseñanza y una preparación y fue parte de eso también ahorrar para poder viajar acá a Argentina. Yo siempre poniendo en cuenta y recalcando a mi mamá que ya no se endeude, por nada en el mundo no se haga más deudas, porque es feo, digamos. Viajé acá en Argentina en el 2020, todavía estaba la deuda, pero ya se iba pagando la deuda. Era un monto bien grande, un monto que duraba 5 años en pagar, pero mi papá como ya trabajaba, cobraba un sueldo que ya ayudaba también a la familia. Eso ya decido yo viajar acá a la Argentina, y justo cuando ya viajo acá a la Argentina paso unas semanas nomás y empieza la pandemia. El caos, mi país, Ecuador, sufrió mucho, fue muy golpeado por la pandemia. Yo asustado porque no era mucho que pasaba, creo que acá a fines de mes, creo que acá en Argentina empezó la pandemia.
Yo no estaba ni un mes y era mi primera vez que salí de mi país en medio de una pandemia. Fue difícil acomodarme, estar acá en mi estadía, pero desató la pandemia. Mi papá, digamos, seguía trabajando ahí en esos tiempos porque luego el gobierno allá en Ecuador decidió cerrar todo. Y mi papá otra vez y es despedido. No es hace mucho que consiguió el trabajo, unos meses, y ya luego ya fue despedido por la pandemia. Los bancos no descansaban, digamos, en pandemia, siguen cobrando. Y ahí como que otra vez empezó las dificultades. Como que parecía que queríamos estar a flote, pero otra vez. Mi papá otra vez perdió el trabajo, mi mamá ya no podía ir a trabajar en su local, todo cerrado. Y me imagino el pensamiento de mis padres de ahora, ¿qué hacemos? Y yo en Argentina, mis papás en Ecuador, y sin trabajo, sin hacer nada, todos asustados. Pasaron varios meses. Mi papá, digamos, le llega la noticia de que su jefe fallece por la pandemia. Mi familia se contagia, toda mi familia se contagia de COVID. A mí no me contaron nada. Yo siempre llamaba a casa, digamos, a preguntar cómo estaban, si están bien. Ellos están malísimo por lo que estaban contagiados. Algo muy bueno que ellos tienen, que todos se hacían con plantas medicinales, usaron la medicina natural, pero desde que se contagiaron fue ya una preparación, digo, porque mi papá se contagiaron, gracias a Dios nadie falleció por la pandemia, se recuperaron, y mi papá seguía sin trabajo, ya no tenía trabajo. Los hermanos de iglesia empezaron a dejar víveres a mi mamá, comida, pero mi papá necesitaban pagar la deuda también que se hacía en la universidad, más la deuda que tenían ya en Ecuador también, y como que otra vez se sintieron apretados, apresionados. Y aquí empieza como que las oraciones de hace casi 8 años, 7 años que nosotros orábamos para que Dios nos ayudara a salir de sus problemas económicos. Cuando mi papá un día le llama a su jefa, le hace la propuesta de que mi papá trabajara un año como jefe, ya no como empleado, sino como jefe en la carnicería. Mi papá le comenta a mi mamá, con miedo, con dudas, aceptan el poder trabajar, porque mi papá sabía, mi mamá vuelta sabe mucho de cuentas, todo eso, como que yo digo, son una pareja que se complementa, porque uno sabe de algo y mi mamá sabe de otra cosa, como que se complementan. Y entre eso, ¿no? Mi papá acepta. Al comienzo me dijeron que fue difícil conseguir proveedores, todo eso es lo que se necesita para la venta, pero desde a poco empezaron a vender. Y algo que me llamó la atención era que cuando le llamaba a mi mamá me dice, nunca en mi vida me cubrí tanto. Que mi papá salieron a trabajar en medio de la pandemia todavía, a vender todo eso, siempre cuidándose, siempre protegiéndose y con miedo. Pero ellos se dejaron y confiaron y pusieron en manos de Dios y empezaron a trabajar los dos. La diosidencia se podría decir, ¿no? Las deudas que todavía se tenían, se puede decir, Dios permitió que en ese año, en medio de una pandemia, en medio de una crisis mundial, donde todas las familias estaban tristes porque perdían a sus seres queridos, caí en conciencia de que esa era la respuesta de hace 7, 8 años que veníamos orando. Y fue impresionante cómo Dios pudo abrir las ventanas del cielo, dice un pasaje bíblico, para que la bendición sobre y abunde. Y yo todavía no entendía muy bien lo que estaba pasando allá en mi familia, en mi país. Yo estaba acá en Argentina, pagué la universidad, quedé en cero de la deuda, una deuda muy alta en ese tiempo. Y los vuelos de aviones, se puede decir, los vuelos humanitarios también no salían económicos. O sea, se pagó una gran cantidad. Yo le pregunté, ¿cuánto dinero gastó? Y ella me dijo, no quiero que sepa la cantidad, pero sé que fue mucho dinero. Y ella me dijo algo, ¿no? Que decía, este dinero, pero viene de Dios. Mucho tiempo veníamos orando, arrodillándonos, llorando lágrimas por la crisis, por la economía. Nunca me creía que Dios, en una pandemia mundial, Él iba a contestar todas esas oraciones. Yo me quedé impactado que cuando yo fui también a trabajar con mi padre y vi la gente, ¿no? Y algo que mi mamá también me recalcaba es que me decía, David, cuando tú estabas en Argentina, acá se vendía mucho, mucha gente venía a comprar y nosotros llevábamos mucho dinero, decía.
y teníamos mucho miedo también de que pueda haber asaltos. Y ellos pudieron ver también la mano de Dios cómo iba cuidando hasta llegar a casa. Por la gracia de Dios se pudo pagar un banco que estaba destinado, digamos, a pagar en 5 años. Se pudo pagar en 1 año. Dios fue preparando nuestra vida, a nuestra familia, para poder recibir las bendiciones. Yo escuché de un predicador que decía, cuando uno ora, Dios siempre prepara el camino o siempre prepara nuestro corazón para que la bendición quepa en nuestro corazón. Y fue algo muy impresionante eso, el poder ver y poder ser partícipe también. Porque Dios, como dice, ¿no? Cuando Él bendice, no es poco. O cuando Él da, no es poco. Siempre da en abundancia. Y gracias a Dios yo pude ver eso. Como familia, cuando nos sentábamos a comer, hace años atrás, nos sentábamos y era algo sencillo. Y una vez cuando volví, cuando nos sentábamos así en la mesa, todos nos veíamos la cara. Antes era una cara triste, de problemas, de dificultades, pero ahora era algo diferente en mi familia. Todos nos veíamos la cara, todo es una cara de felicidad y a la vez es que de sentimientos, porque nos sentamos en una mesa, los 5 que integramos nuestra familia, solo Dios pudo hacer eso. Solo Dios puede hacer eso y esto, digamos, es un poquito de relato, ¿no? de la historia que pasamos. Se podía tener como tardanza, pero Dios siempre busca en el momento adecuado y en el momento puntual es cuando Dios hace su intervención, se puede decir. Dios tardó 7, 8 años en contestar una oración, pero no es que tardó, sino que fue preparando nuestra vida, nuestra familia, para que podamos recibir esas bendiciones. Y como digo, gracias a eso, estoy por segunda vez acá en Argentina, porque Dios sigue bendiciendo, sigue proveyendo en mi familia. Y así como la historia de Job empieza, ¿no?, con pérdida, pero la historia de Job no continúa solo con sufrimiento, sino que al final Dios a Job le dio el doble. Y eso es lo que pasó a mi familia, porque él estaba siempre al pendiente. En cada detalle, en cada circunstancia, Dios siempre estaba ahí. Este es un poco, ¿no?, de una diosidencia, ¿no?, de cómo Dios, en medio de una pandemia, hizo milagros que no me lo esperaba. Ese es Chris, la que quería compartir, ¿no?, un poquito, un milagro que tenía, ¿no?, y siempre tenía el anhelo de poder compartir también. Muchísimas gracias, la verdad es una historia pues bastante interesante. En su momento yo me imaginaba lo que estaban pasando como familia, digo, en medio de la crisis es algo bastante difícil para los papás ver que ustedes estaban estudiando, me imagino, y saber que tenían deudas por todos lados, que estaban perdiendo el trabajo y que cada vez que buscaban a ese ser superior y que intentaban acercarse a él, pues realmente las cosas no salían como querían, ¿no? Entonces, creo que fueron momentos de pruebas, momentos de forjar el carácter, forjar y hacer crecer la fe y preparar, como tú dices, ese corazón, ¿no? Porque cuando viniera la abundancia, pues ustedes iban a tener, pues más que nada, firme esa fe y pues confiar, ¿no? Como dice el versículo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, creo que esa preparación tardó bastante, tardó muchísimo tiempo, pero pues Dios no tarda, ¿no? Él sabe cuándo es el momento y cuándo es la mejor situación para que Él pueda ser glorificado mediante los sucesos y los resultados que después podemos ver. Y bueno, al final lograste estudiar, bueno, sigues estudiando, estás en Argentina, en otro país, tu familia y tú pues ya pasaron una pandemia y como dices, en medio de la crisis, en medio cuando todo se veía perdido y que todo el mundo estaba en caos, y mucha gente ahí empezó a perder sus bienes materiales, Dios dijo, lo voy a hacer. Cuando es imposible, para mí todo es posible. Entonces, quería enseñarles que no solamente se los iba a dar tan fácilmente, o sea, de que ahí está el trabajo, sino que todavía iba a ser posible lo imposible en un momento que ustedes no lo esperaban, porque imagino que cuando empezó esa pandemia, hubieron más preguntas, hubieron más dudas, hubieron muchos miedos, pero ese ser superior no nos va a dar una cruz mayor a la que podamos cargar y en ese momento pues reveló todo lo que tenía pensado y planeado para ustedes porque iba a ser de mucho más impacto en ese momento que si se los daba antes. ¿Para qué? Para que más personas pudieran ver que había alguien al control y que no estaba jugando a los dados con su vida. Entonces me da mucho gusto escuchar esa historia, David, que gracias a Dios
ahora tu familia se encuentra bien, no están con ese pendiente, con esa ansiedad de las deudas, y pues me da gusto que también ahora cuiden pues la parte importante que es la salud financiera en una familia. No sé si para ir terminando quieras dejarnos alguna reflexión, algún último mensajito, algo corto, que nos quedemos con este episodio. Como decías, ¿no? Dios no tarda, eso sí lo vi. Muchas veces tenemos a un Dios que tarda, ¿no? Puede tardar mucho tiempo, pero a veces por nosotros. Pero es confiar. Para Él nada es imposible. Y eso lo puede ver. De que hay un Dios, de que Él está dispuesto a todo. Y como digo, no tarda, sino que da en el momento indicado. Y eso me quedo con esa enseñanza, ¿no? De que para Dios nada es imposible. Y Dios, en el momento exacto, Él está. Él está ahí. Me gusta esa reflexión y gracias por compartirla con nosotros. Y para ti que nos escuchas, quisiera dejar la invitación abierta para que nos sigas en las diferentes plataformas donde tenemos el podcast. Las más conocidas son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ahí puedes seguirnos. Te agradecería si nos dejas calificación, si puedes comentarnos qué te parece el episodio. En cada uno ponemos como preguntas. Eso es muy valioso para nosotros. Y si tú quieres compartir una historia y contactarnos así como lo hizo David en este episodio, puedes ir a Facebook, puedes ir a Instagram, a TikTok y estamos como diosidencias.podcast. Déjanos un mensaje y con gusto vamos a coordinar esa llamada para poder escuchar también tu historia. Pues David, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Sé que allá en Argentina es más tarde. Muchas gracias porque separaste este momento y pudiste compartir esa gran diosidencia con nosotros. Te mando un abrazo y dejo la puerta y la invitación abierta para cuando gustes compartir otra historia. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.